mundo que hemos vivido nosotros, es una pena que usted se lo haya perdido. Yo pensé que le iba a contar a mis nietos lo que me había pasado en la historia de la radio. Y hoy ellos no conocen absolutamente nada de los temas que yo les puedo mencionar. Nunca sentí la palabra conductor. Yo me sentí siempre un locutor. Lo que yo sentía era lo que hacía. No era lo que veía que hacían los demás, lo que en mí se imponía. Se me pueden perdonar muchas cosas, se me pueden admitir muchas cosas que diga y haga, pero son dichas y hechas con el alma, con el corazón, con el sentimiento. LR1, LRX y LRX1, Radio El Mundo de Buenos Aires y su cadena de emisoras. Este es el comienzo de la historia del sonido en la República Argentina. Estamos en Maipú 555. Si hay direcciones famosas, esta es una de ellas. Este es el estudio mayor de radio, de lo que fue Radio El Mundo, de lo que fue el inicio, de lo que hoy es. Estamos en Radio Nacional. LR1, Radio El Mundo, Buenos Aires, República Argentina, transmitiendo en su frecuencia de 1070 kHz. Y culminando la primera noche del Doctor Tango Club, señoras y señores, maestro Alfredo de Ángelis ya nos brinda con las voces de Carlos Dante y Julio Martel, de Francisco Canaro. Aquí venía yo con mi padre, primero, porque era gratis, además, ¿no? Eran posibilidades que uno tenía de escuchar los programas en la casa, de radio, y después poder venir a verlos en persona. Y yo venía por una curiosidad especial. Yo venía a conocer el físico de las voces que a mí me gustaban y yo distinguía en la radio de los locutores de cada una de las emisoras, porque todas las radios han tenido auditorio, inicialmente, Mundo, Belgrano y Espléndido. Me impresiona volver a estar en este ámbito porque hemos estado durante mucho tiempo con figuras inolvidables, con nombres inolvidables. Acá yo me siento como un vínculo a través del tiempo, de un episodio que va el ayer y que viene el hoy. ¿Y a quién venía a ver, Cacho? Venía a ver a las orquestas de tango. Venía a ver a Di Sarli, venía a ver a D'Arienzo, venía a ver a Troilo. Hoy iba a Radio El Belgrano, íbamos a ver a Bonostriano, no sé, nombres que la gente dirá quién son. Pero yo tengo mucha confianza que toda la gente que llama por teléfono a los programas y se ponen muy contentos, es la gente mayor la que llama. O sea, la gente que conoce la historia tanto como yo. Y para mí, yo ingresé aquí cuando a los 17 años, 16 años, y tengo 82. Entonces, se me pueden perdonar muchas cosas, se me pueden admitir muchas cosas que diga y haga, pero son dichas y hechas con el alma, con el corazón, con el sentimiento, no con el afán de la evocación, porque hoy es muy difícil evocar, porque hay un desconocimiento generacional que hay que respetar. Yo pensé que le iba a contar a mis nietos o a mis hijas lo que me había pasado en la historia de la radio. Y hoy ellos no conocen absolutamente nada de los temas que yo les puedo decir o mencionar. En Radio Espléndido a Mario Fortuna, a Roberto Gil, qué sé yo, nombres fundamentales de una etapa generacional, fundacional de la radiotelefonía argentina. Además era el vínculo con la gente y era el hecho trascendente, era el medio de comunicación. Era el medio de comunicación. Y lo que yo más destaco, o lo que me gustaría puntualizar,
es la audacia que me ayudó dentro de todo a mí a decir por qué yo tenía a la radio como un medio de entretenimiento en mi casa humilde de Barracas. Esta es mi segunda casa. ¿Esto tuvo que ver con los papás, con Nieves, con Antonio? ¿Cómo fue que se dio tan rápido ese vínculo? No, el vínculo es que veníamos a ver los programas, porque además no daba para entradas y el mundo era otro mundo y otro tiempo. Entonces, a mí me detuvo la radio, que era mi entretenimiento entre la infancia y el inicio de la adolescencia, cuando uno ya tiene un ejercicio particular en las cosas que va escuchando o va viendo. Uno se va deteniendo más en el espacio. Y yo de las radios que escuchaba, las radios se distinguían por los locutores. Que el locutor es el origen de la radio. Una radio sin locutor, una radio sin operador, comienza a ser una radio que no funciona. Por eso esas dos alternativas son la historia de la radio. LR1, LRX y LRX1, Radio El Mundo de Buenos Aires y su cadena de emisoras. Transmite la red argentina de emisoras Splendid, LR4. La primera cadena argentina de broadcasting, LR3, Radio Belgrano de Buenos Aires. A mí lo que me llamaba la atención era la voz del locutor, porque cada radio tenía una personalidad. La voz de Radio El Mundo no era la voz de Belgrano ni la voz de Splendid, como radios cabecera. Tenían voces especiales, tonos especiales del locutor. ¿Y esa fue la búsqueda también de puntualizar una consonante o salió sola esa voz que hoy todos conocemos? No, ahí viene el milagro, porque a mí se me ocurrió el locutor. Y yo venía con mi padre a ver las audiciones de las radios cabeceras, que tenían auditorio, a conocer físicamente las voces que a mí me atraían desde la radio. Y después vino el hecho de por qué no yo estar en esa profesión. Ahora, yo no sabía el tono de mi voz. Yo no conocía si era apto para ejercer o a comenzar a estar en un medio, cómo llegar a un medio, o cómo iniciar un camino. Entonces agradezco a Dios desde el momento en que me permitió unir una voluntad, un deseo, algo que me distinguía de los demás, porque a mí me interesaba mucho Pichuco, por decir algo, pero yo no pensé nunca en el bandoneón, en ser bandoneonista. En presentarlo. En presentarlo tampoco, aunque fue el origen, pero que era lo que se podía hacer sin estar en la radio. Nosotros hemos comenzado todos, de aquel momento, en aquel tiempo, presentando orquestas. Uno comenzó en Radio del Pueblo, siempre lo digo, con Riverito, que fue el primero que me dio la posibilidad de estar frente a un micrófono, y posteriormente ya dando una prueba precisamente en esta casa, previo a una etapa que posteriormente fue el servicio militar. Me iba a impedir a mí cumplir con los horarios establecidos en la radio, porque yo fui 5 años suplente y era el 5º suplente que estaba en radio. 43. Todos lo quieren por bueno, todos lo quieren por bien. Aquel que se fuma un negro prefiere 43. Toma, Cacho. 43 negros. ¡Qué gran cigarrillo! Cacho decía que este espacio es como
segunda casa, o fue en esos inicios, en esa búsqueda de algo que sabía que era o no? ¿O era nada más tratar de encontrar la magia? El hecho era la posibilidad de dar una prueba, de que a uno lo escuchen. Siempre esto está muy vinculado como uno comenzó a tener contacto con un micrófono. Y después, claro, venía el contacto ya de la locución, ya como un oficio, como un deseo, como ganas, en un momento donde la radio era de alta competición, en otro orden, como se puede competir hoy, pero a mí me dieron la posibilidad de hacer apertura y cierre de la radio, que ya era estar, ¿no? De 7:30 de la mañana, había que venir 7:30, hacer la apertura, y después venir a las 12 menos 5 y hacer el cierre. No había grabación, no había otra posibilidad. Hacer carnavales, los lugares donde no venían los titulares y los otros suplentes, los cubrí siempre yo. Sí. Tuve 5 años haciendo 1 de mayo, haciendo Navidad, haciendo Año Nuevo, haciendo todo por la causa de poder quedar algún día como locutor. ¿Y la universidad propia era la de la calle, la de la misma radio? ¿Cómo es que iba creciendo siendo locutor antes que nada casi? Antes que nada, no hay antes que nada. Viene el colegio y después del colegio viene esto. Lo importante es que cuando salí a la calle, donde está la gran universidad, según dicen, y el hecho de tener la posibilidad de ser locutor suplente de Radio El Mundo, es lo que me permite a mí, a través de un locutor muy importante de aquellos tiempos, venir a la radio y tomar una tanda y decirle, bueno. ¿Qué decían esos papás que veían, por un lado, alguien que se acercaba al mundo que ellos conocían, que era el de la radio, pero por otro lado se iba de casa? Fueron muy generosos. Fueron una gran escuela para mí, porque primero, siendo único hijo, siempre he tenido un respaldo particular. Me dejaron porque vieron que yo trabajaba y me escuchaban. Cuando yo les decía que iba a la radio, tenía que ir a la radio porque ellos tenían una fórmula de control. ¿Y estaba la emoción de Nieves? ¿Había una sensación de que no, el pibe tal era vez no, mucho tal más vez que no. eso? Hay una anécdota, por ejemplo, que pinta lo de mamá como ninguna. Salíamos de esta radio con Sandrini y me dice, vení que te muestro el auto. Y él había tenido un auto que compró en un campo, no sé, un Jaguar, que él lo arregló, porque era un hombre con mucha habilidad en sus manos, y lo dejó nuevo, el auto. Y entonces me dice, ¿dónde vive tu vieja? Le digo, y en Barraca. Dice, vamos. Y llego con Sandrini a la casa de mi mamá. Digo, mamá, te presento al señor Sandrini. Y mi mamá lo mira y dice, no es. Digo, mamá, ¿cómo me decís a mí que el señor no es Sandrini? Bueno, mi mamá nunca pudo entender, nunca pudo creer que Luis Sandrini podía llegar a la casa de ella, a la cocina de ella, que era de chapa, y mamá era parecido, se parecía. Ella tenía noción de quién era, obviamente, Luis Sandrini, porque era nuestro programa favorito, el que unía más a la familia. Los martes y viernes que iba al programa eran los momentos que más rápido comíamos,
para poner la radio en el centro de la cama, en la única pieza. Entonces, ahí escuchábamos nosotros Andine. Y vino el tiempo y un día se fue Romay, hice una prueba y quedé en el programa de Andine, una cosa para mí, uno de los sueños más que más recuerdo. Muchas gracias. Les conviene aplaudir, se sacan el frío, ¿eh? Anoche fui al circo. Estaba el lanzapuñales que apoya ahí a una señora contra una tabla y le tira cuchillos. Una vergüenza, mire, no me gustó nada. Tan cerca, ni una vez le pegó. Nunca le dije a Sandini que mi mamá No creía. no creía, no. ¿Y en esa época qué era Barracas? ¿Y esa casa? Esa casa era una casa que es la ventaja que tuvimos los muchachos de ese tiempo. Nosotros éramos todos iguales, de pobres o de ricos. Teníamos las mismas cosas. Nos divertíamos con lo mismo. Nuestra diversión era la pelota de trapo, que eran las medias de las madres, que jugábamos en la plaza Vieites, donde está el monumento, ahí en Vieites y Suárez, y que venía la policía a sacarnos por detrás con el tranvía y esas cosas que pasaban, porque el mundo que hemos vivido nosotros es una pena que ustedes no se lo hayan perdido. La sensación que tengo es que lo que están viviendo hoy ustedes ojalá sea lo que yo pienso, porque el que me estoy tratando de adaptar a como hoy se vive, o sea, prestándole yo atención a los nietos y a los hijos, es como yo me adapto a este tiempo, guardándome para mí el recuerdo de una vida inolvidable y de pasajes del tiempo que yo tengo que agradecerle a Dios como el de este momento, que es histórico para mí. Y bendigo el momento en que uno lo puede sentir, y lo puede decir, lo puede mencionar y puede estar lúcido como para vivirlo, ¿no? Una de las cosas que siempre me llamó la atención, Cacho, de ustedes es que todo esto que estamos hablando en realidad se contrapone con las ideas permanentes. Es decir, siempre ha habido en usted una idea nueva. Sí, siempre hay ideas, no digo que puedo tener hoy las ideas, porque todo va cediendo. En el caso nuestro, la voz tiene mucho que ver. Yo creo no tener la voz que representa la edad. Yo he tenido la fortuna y la gracia de Dios de poder conservar absolutamente mi mente y tener una reflexión permanente entre el ayer y el hoy. Y estar muy actualizado dentro de mis posibilidades para poder disfrutar lo que puedo disfrutar del hoy y entender lo que hoy pasa con respecto a lo que pasó. Paralelo que es el de este conductor, locutor, que es el generador de ideas en los medios. ¿Cuándo apareció esa primera idea? Yo tuve no mucha suerte, digamos, nada más, sino que eran oportunidades que iban surgiendo y gente que la posibilitaba. No es que yo conocía al dueño de la radio, porque yo conocía al director de la radio, o sí conocía al dueño de la empresa que yo tenía la responsabilidad de mencionar sus productos estamos hablando de la radio. Era lo que yo sentía, era lo que hacía. No era lo que veía que hacían los demás, lo que en mí se imponía. Yo no quería seguir a los demás. No quería que los demás me sigan, pero quería hacer lo mismo. Y en eso ha tenido mucho que ver la parte económica, que era lo que podía haber vulnerado la idea de ganar menos y de poder hacer lo que a uno le gusta.
Y a mí me conformé con muy poco, hasta llegar a un momento en que no puedo decir lo mismo, porque la carrera fue me dio todo lo que yo pude haber pensado y muchísimo más. Yo jamás pensé en disfrutar lo que me dio la profesión. ¿Hubo un momento donde sintió, más allá de por ejemplo, esa imagen de Sandrini, un momento que hizo, que modificó lo que pensaba, hasta dónde podía llegar? ¿Qué le generó? ¿Esa gran alegría o una sensación grande de saber que era más que un locutor? No, yo nunca supe porque mi título mayor es locutor. No hay un nombre superior. No hay un título que supere para mí lo que significó en mi vida el nacer junto con esa palabra. Yo esa palabra la asocio a mi nombre, la asocio a mi vida realmente. ¿Qué sos? Locutor. Por más que me puedan decir títulos, por más que siempre está dentro de la locución, siempre está dentro de la mecánica del trabajo. Después todo va surgiendo a propósito de la personalidad que aparece sin buscarla. El sueño mayor mío era ser locutor de Radio El Mundo. Yo en el año 55, pasa al final del año, me nombran locutor de Radio El Mundo. Yo ya estaba cumplido. Desde La Plata, en Santiago de Chile, luego del partido de anoche, en instantes y en primicia para Rivadavia y el Fontana Show. Estuvimos 16 años con el programa y vivimos momentos inolvidables que nos hacía apasionantes. Nunca sentí la palabra locutor. Yo me sentí siempre un locutor. ¿Usted que es un experto en física cuántica o un gran conocedor del mundo animal? Entonces, no pierda la oportunidad de participar en Odol Pregunta. Cada vez que Cacho Fontana diga Minuto Odol en el aire, los grandes estudiosos de las cuestiones universales nos deslumbrarán con su increíble sapiencia. Yo en el año 55 me nombran locutor de Radio El Mundo. Yo ya estaba cumplido. Y vino una cosa superior. Vino un señor que me dice, tenemos que empezar con un programa, y me hablan del programa de preguntas y respuestas. Yo no hablo, nunca había hecho televisión, era para mí una novedad. Nunca había hecho teatro, era de un teatro. Nunca me había puesto un smoking, y era con smoking. Nunca me había maquillado, era todo nuevo. Pero ¿qué pasa? Yo vengo con esa noticia, sabiendo la respuesta que iba a tener, y me dirijo al jefe de locutores de esta casa. Digo, mire señor, ¿puedo cambiar mi día de vacaciones, mi día de descanso? Yo tenía descanso los viernes, quisiera tener los lunes. ¿Pero por qué quiere cambiar el día de descanso? Mira, la verdad que tengo una oportunidad, dice, no. Éramos exclusivos de la radio y sí teníamos exclusividad de la voz para la emisora. Yo tenía el final de mi vida hecho. Había llegado a lo que yo pensé inicialmente y era muy joven, tenía 20 y pico de años. Me dice, tiene que decidir entre una cosa o la otra, porque el programa iba por televisión, o Canal 7, y Radio Belgrano.
y yo estaba en Radio El Mundo, o sea que no podía hacer dos radios. Entonces me encuentro en ese momento con un señor que tuvo en la historia de la radiotelefonía argentina un lugar muy importante, trascendente y digamos, que se llamó Iván Casado. Él hace las preguntas y respuestas y yo iba a hacer un programa de preguntas y respuestas. Me dice, ¿qué le pasa, pibe? No, le digo, es que tengo un problema, señor. Dice, vamos a tomar un café. Y que el tipo me invitara ese personaje, como si te invite a Tinelli hoy, qué sé yo, un muchacho de la calle que le dice al muchacho de la calle, lo ve mal Tinelli y dice, ven y vamos a tomar un café. Es posible. Entonces me dice, ¿qué le pasa? Y le cuento. Dice, renuncia, porque acá vuelve. Pero lo que le ofrecieron no lo pierda. Dice, yo le redacto la renuncia. Pide un papel en el bar El Mundo, que está frente a esta emisora, y me redacta la renuncia, y yo le presento la renuncia, y no les digo a mis padres que renuncié a Radio El Mundo. Les digo que tengo un trabajo nuevo, que debuto en televisión, en el teatro. Del producto tenía una L final. Y yo, cuando lo nombré por primera vez en el teatro, le metía la L hasta que pude, pero no porque era una creación mía. Lo que pasaba era que yo no supe dónde terminarla. Yo comencé con la palabra y era tan linda, sonaba tan bien, no, que yo seguí. Y el presidente de esa compañía, que era el papá de Susana Jiménez, en ese momento, dan las casualidades, me dice, Cacho, realmente lo suyo, me dice, ha sido una creación. Le digo, pero mire, la verdad, no supe dónde parar. No es que es una creación mía. Esas casualidades que fueron acompañando un poco las ideas, el coraje, la actitud, el momento, porque yo estaba con mi sueño. Yo tenía la mujer que quería. ¿A dónde iba? ¿Por qué iba a buscar otra que desconocía y era tan riesgosa? Pues yo no iba a una cosa igual. Iba a ponerme desde el uniforme hasta la conciencia, porque hubo grandes fracasos de la radio a la televisión. Cuando la gente le veía la cara a la voz, no, ese tipo no me gusta, no, sí, pero es muy feo. Y era algo que me perseguía a mí desde siempre, que yo venía con mi padre a conocer físicamente a los personajes por las voces. Si no hubiera sido cantor o músico. O músico, algo más preponderante, porque el locutor es el último, aparentemente, de un elenco. Pero fue desde su comienzo, o desde el tiempo en que yo comencé, era una figura tan importante como la figura. Se elegía el locutor, como se elegía el actor, como se elegía el relator, y íbamos avanzando a medida que avanzábamos de locutores, pasamos a animadores. Había animadores que hacían programas de conciertos, de smoking. Y ahí ya aparece Odol y aparece la televisión. ¿Qué cambia? Y bueno, cambia me cambia la historia, porque yo me quedo con la televisión, pero sin la radio, que ese es el otro paso que uno da. Y yo ingreso igual a través de una agencia amiga, ingreso de nuevo en la radio como locutor independiente, que yo podía trabajar en todas las emisoras. Entonces yo tuve un comercial
que se hacía en Splendid, en Mundo y en Belgrano. Y después en un tiempo vine a hacer un programa que se llamó Aquí Buenos Aires, escrito por Hugo Moser, y me mandan a la mañana. Me dan un horario a la mañana de 9 de la mañana en adelante, con Beba Viñola. Y no había nada para hacer. La radio a la mañana no existía. Me interesó mucho la mañana y me pareció un espacio que recién la radio se abría a las 12. Comenzaba a ser una radio ya comercial. Era la mañana y la tarde, con la que después tuve suerte también, dos lugares totalmente inexplorados. ¿Y todo era guionado? Todo era guionado. No, guionado era la presentación. Entonces, la presentación la hacía el locutor. Y yo he sido realmente el segundo Carrizo, que es el verdadero creador de esta nueva mecánica que surge en la televisión. Lo quiere mucho Antonio, ¿no? Sí. Cuando yo debuto en la radio, él me ve salir y él en ese momento entraba en la puerta giratoria de la radio. Entonces sigue girando Carrizo, ya era Carrizo, ya hacía unos años que estaba. Y había cambiado ya el estilo de la radio mesurada, de la radio cadenciosa, de la radio acompasada, pasó a la radio brillante, pasó a otro tipo de mensaje y de decirlo y demás. Y él, cuando me encuentra en la calle, me dice, ¿vos sos el nuevo? Le digo, sí. Me dice, larga el bolero. ¿No? ¿Por qué el bolero? Porque esta radio era una radio que hablaba en un tono mesurado, en un tono muy acompasado, no era Belgrano, que era más brillante, Splendid tenía otra brillantez, y Mundo tenía un tono más señorial, y yo fui a ese tono señorial para seguir el estilo de la radio. Y él ya lo había roto el estilo un poco. Y yo comencé a seguirlo. Y yo me quedé con la L, y él se quedó con las últimas letras de cada una de las palabras. Por ejemplo, él era tan audaz, Antonio, que le cambiaba el sentido de las palabras. Él tenía una modalidad y un estilo. Nació, evidentemente, una amistad pronto, y yo me fui quedando con las cosas que él dejaba. ¿Qué eran las cosas que él dejaba? Él iba avanzando en su carrera de animador, y yo iba empezando en mi carrera de locutor. El locutor abría el programa comercialmente, con el nombre de la empresa que lo auspiciaba, y le daba paso al conductor, que era el que presentaba y decía lo que venía. O sea, éramos dos que trabajábamos en el programa. Y después venían los artistas. El ejecutivo de alta presión y dinámico al máximo habla por teléfono a su secretaria y le dice: señorita Lucy, I love you, Lucy. ¿Quiere usted casarse conmigo? Señor, así de pronto, no sé qué decirle. Déjeme pensarlo. Pero por supuesto, piénselo. Pero no cuelgue el tubo que yo espero. Nunca sentí la palabra conductor. Nunca, yo me sentí siempre un locutor. El oficio es el locutor. El locutor es el del mensaje, es el que identifica el concepto de una emisora. Es mucho, por lo menos era mucho. Hoy... Pero sin embargo ya había ideas y se plasmaban ideas, porque yo vuelvo a esta idea de radio distinta, porque sí, lo menciona sí, Carrizo, pero sí. Los móviles en la calle... No, lo que pasa es que Antonio luchó mucho por él. Antonio tiene 6º grado como yo,
pero él es un empecinado en la lectura, en la literatura. Yo elegí el camino del trabajo y del deporte, y con mi otra radio, que sería mi otra casa, que es Rivadavia. Y ahí sí estamos porque hablando de esta casa me echaron un 31 de diciembre a las 12 menos cuarto, y un hombre que hoy es muy importante. Era un problema político, realmente, porque yo después compré La Mañana. Me arriesgué y lo primero fue comprar una hora de 10 a 11, con todo lo que podíamos hacer, Beba, Piñola, y me uno a Rina Morán, que ya eran dos figuras muy importantes, y yo recién arrancaba. O sea que ellas me dieron a mí ese lugar de poder ser yo cabecera de un programa y poner el nombre mío de un programa, ponerlo mal, porque tendría que haber sido el show de fulano, no el apellido y el show. Lo arregló Hugo Moser, que dijo que show era el apellido de mi mamá. Entonces es por eso que yo lo puse. Y les dije a Rina y a Beba si se animaban a hacer un programa de una hora en vivo, y con humor y con noticias. Y ahí comienza una historia muy particular. Creamos el programa. ¿Pero qué tenía yo? Conocimiento con Abel Santa Cruz, Miguel Coronato Paz, Alberto Migré, todos grandes autores. Carlos Solturo, grandes autores, que me hacían una continuidad para el programa. Algunos con humor, otros con Coronato Paz, el autor del Relámpago, de los programas de Sandrini. Todos, yo trabajaba con ellos. Entonces yo les pido a ellos que ellos me acompañen a mí en este nuevo programa, que después no tuvo nada de ellos, porque tuvo el impulso de decir, bueno, vamos a largarnos. Y nosotros, una vez que nos largamos, nos dimos cuenta de lo que teníamos que hacer, que no era eso. No era ni guionado, no era ni escrito, no era de historias, ni era nada. Era de noticias, era de humor, era de espectáculos, era una continuidad, un magazine, se puede decir ahora. Información general. ¿Y esto de vincularse con la calle? De la calle nació por el hecho de que nosotros dábamos noticias y decíamos, chocó un auto en tal lugar. Pero no teníamos la descripción de cómo era el auto, de nada. Era una noticia que venía. Claro, tuvimos 16 años con ese programa. Y vivimos momentos inolvidables que nos lo hacía apasionante, pero yo empecé el fútbol, a hacer la locución del fútbol con Alfredo Curco, que un día me llama a las 10 de la mañana, un horario porque nosotros grabábamos el programa. Yo a las 10 de la mañana dormía. Le dice, Cacho, le habla a fulano de tal. Ah, sí, ¿cómo le va? Dice, mire, tengo una propuesta, ¿no le gustaría hacer fútbol? No sé, le digo, a esta hora, venga hoy a la tarde, hablamos en la radio. Cacho, tenemos dos partidos, que pueden ser tres, Independiente e Inter, en Avellaneda, y la revancha en Italia, en Milán. Pero quiero adelantarle algo. Plata no hay. Todos los pasajes, la estadía, el alimento, está todo, pero plata no hay. Bueno, entonces le digo, bueno, mañana le contesto. Primero voy a ver a mi papá. Y le digo, viejo, ¿irías a Milán? ¿Te irías a Roma? Y voy y le digo a Alfredo, le digo, necesito un pasaje más. Y ya está hecho. Y me da el pasaje para mi papá. Entonces, a partir de ahí comienzo, éramos dos en todo. Recorrer el mundo el viejo.
pero sé que disfruto muchísimo gracias al fútbol, ¿no? Porque el primero era, le decía, mucho gusto Fontana, y él decía Palese. Mi viejo, quitarle el apellido era como quitarle parte de él. Y después se acostumbró, ya decía, ya le gustaba. El que realmente arma Radio Rivadavia es Muñoz. Muñoz es un hombre que llega con una bicicleta un día a la radio y se queda en la radio y comienza a hacer las cosas deportivas y todo, hasta convertirse en un fenómeno radial, porque es un hombre que, si a mí me gustaba el trabajo, con él aprendí mucho más. Él armó una radio humilde, una radio de hombres, y con pequeños aparatos o qué sé yo, se fueron dando cosas que a mí después, cuando yo paso a esa radio, me fueron muy útiles para hacer exteriores y todo, a propósito del Gordo Muñoz, que me dijo, Cacho, tenés que venir con Ardigó y conmigo, vamos al Mundial de Inglaterra del 66, los tres a carteles iguales, me decían. ¿Ese fue el primer viaje, no? No. ¿De Italia? No. El primer viaje que hice lo hice con Pingui en el año 61. 61. Estamos haciendo un programa aquí, en Radio del Mundo, y un programa en televisión. Y una empresa aérea inaugura una nueva ruta y nos invitan a nosotros, a propósito por el productor, a ir a Europa, a París, por Portugal. Entonces, fuimos los dos con Pingui. Y llega el momento de entrar en el hotel. Nos dan una habitación, el Hotel Montabor, no lo voy a olvidar nunca. En la habitación dice, esta habitación, esta parte es mía, dice ella. Y estábamos los tres, y esa es la de ustedes, ¿no? E inmediatamente dice, yo me voy a duchar. Y en el medio de la tarea de la ducha, dice, me alcanzan un jabón, y entonces ahí se terminó absolutamente todo, las ideas que podíamos tener nosotros en mente de quién se iba a quedar con ella. De muchachos estábamos hablando, ¿no? Alguna vez lo hemos ido, nos hemos reído a través de que con qué claridad cerraba la historia. Y después me encuentro con el Gordo Muñoz, una entrega de premios, y le dice a una compañera de vida mía, Beba Vidar, que estuvimos 12 años muy felices, como también con Liliana, porque si no tengo problemas. Claro, son 3 mujeres en su vida. Son 3 mujeres. Fuertes. 2, que son... No, una... Digo, 2 que han dejado... Una que era locutora de acá, sí. Dora Palma, ¿no es cierto? cierto? Nace Estela. Ahí nace Estela. Y después viene Beba, que no tenemos chicos, y después aparece Liliana, y vienen las 2 que vienen juntas, y aparecen los 2 que aparecen. Los nietos. Ahí solucionó el tema, porque allí llevan el Fontana y el Palese para que queden. Sí, chicas. Porque a mí Carrizo, entre las cosas que me apuntó en la vida, él cuando ve, nos encontramos en Punta del Este y él ve que Liliana está embarazada, dice, ¿y qué nombre le pone? Le digo, mira, si es varón, Antonio, y si es nena, Antonella. ¿Y con Fontana qué haces? Dice Antonio. Digo, ¿cómo con Fontana qué hago? Sí. ¿Lo perdés? ¿Lo abandonás? ¿Lo dejás? ¿Dónde lo pones? ¿Dónde lo ubicás después de ser? ¿Qué recuerdo tenés en tu vida para dejar? Dice, ponelo como nombre. Entonces
mis 2 hijas se llaman Fontana de nombre. Se llama una Lumila Fontana y otra Antonella Fontana. La vida es según se llega. Tu salud es, yo creo que es uno de los valores fundamentales de la vida. Cómo te va acompañando la salud a la vida, cómo vas llevando los años. Entonces, como yo me veo en la actualidad, con todo el peso que tengo, de los años que uno calza, que no sé si me anotaron mal, si me anotaron antes. La cosa es que mi mente funciona bien, la garganta la tengo perfecta. Sí sé que si tuviera algún problema de movimiento o algo, estaría en primera plana de la televisión. Pero siendo normal, ya no es atracción. Que venir a dar misa y a partir de ahí encontré que de tan simple manera, con tan simple presencia, uno tiene un momento por semana, por mes o por año completamente distinto a los demás.